Buenos días. Nos vamos sentando para comenzar con el día de hoy. Bien, me llamo Raquel Cárcamo y disfruto impartiendo clases de yoga en la Universidad Popular. Voy a presentarles a Pablo Dors, que es sacerdote, escritor y monje del Tabor, un proyecto del monacato secular. También es asesor cultural del Consejo Pontificio nombrado por el Papa Francisco. En 2014, tras conocer a Fran Hallis, su maestro de meditación, funda Amigos del Desierto, una red de meditadores con cerca de 1 millar de seguidores, que su finalidad es la profundización y difusión de la tradición contemplativa. Su obra literaria, emparentada, entre otros, con la de Hermann Hesse y Stefan Zweig, ha sido traducida a las principales lenguas europeas. Entre su docena de títulos destacan El estupor y la maravilla, un homenaje a lo pequeño, Entusiasmo, una vibrante autoficción, y su aclamada biografía del silencio, que con más de 200.000 lectores se ha convertido en un hito en la historia del ensayo español. En la actualidad, Dors se dedica al estudio del esicasmo, una corriente espiritual del cristianismo oriental que persigue, a través de la quietud, el silencio y la paz interior, la unión mística con Dios, algo así como una versión cristiana del yoga. Y también se dedica a impartir conferencias, cursos y retiros por todo el mundo. Hoy Pablo nos hablará sobre Somos la luz del mundo. Un aplauso para él. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, me da mucha alegría poder estar con todos vosotros, con todos ustedes. Quiero agradecer de modo especial a la organización de este foro de espiritualidad en la que tengo el privilegio de estar por segunda vez. Y antes de impartir esta charla o esta exposición que hemos titulado Nosotros somos la luz del mundo, me han pedido que os dirija una pequeña meditación de 15-20 minutos para situarnos y que luego ya pues haga la exposición. Entonces, si os parece bien, os voy a pedir para empezar, si no resulta demasiado incómodo en el patio de butacas en el que estáis, pues que nos pongamos en pie. Va a ser muy breve este primer gesto, ¿no? Vamos a intentar vivir estos minutos desde un silencio lo más exquisito posible. Vamos a comenzar haciendo una reverencia y luego ya nos sentamos y yo os dirijo una pequeña meditación. La reverencia está conformada por 2 movimientos. Por una parte se trata de unir las manos y por otra parte se trata de inclinarse, ¿no? Estos 2 movimientos tienen un sentido muy profundo. Primero, las manos, que son 2, están separadas y nosotros las unimos, las unificamos, precisamente porque la meditación es un proceso de unificación. Entonces, lo que está disperso lo unimos, ¿no? Y lo unimos, ¿dónde? A la altura del corazón, porque para nuestra cultura occidental el centro de la persona está en el corazón. Entonces, este es el gesto, ¿no? De esta manera el cuerpo le dice a la mente que se trata de recoger, de centrar, ¿dónde? En nuestro corazón, ¿no? Y una vez que estemos con las manos unidas, pues nos inclinamos de manera más o menos profunda, ¿no? La inclinación significa que nuestra actitud fundamental en la práctica y en la vida
no es otra que el respeto. Y respeto significa que no pretendemos comprender la realidad y mucho menos manipularla o someterla a nuestro interés. Entonces, esta actitud de unificar y respetar es la que preside todo acto meditativo. Así que os invito ahora ya con conciencia a que unamos las manos, pongamos la atención en las palmas de las manos como punto central de recogimiento y con actitud de respeto sencillamente nos inclinemos y nos sentamos. Voy a dirigiros una meditación que yo la llamo meditación del corazón. Alguno quizá ya la conozca porque la he dirigido en algunas ocasiones. En general, yo no soy muy partidario de dirigir meditaciones o meditaciones guiadas, porque creo que lo importante es que nos confrontemos con nuestro silencio. Entonces, tantas veces la guía dificulta, ¿no? O sea, una cierta guía al principio está bien, pero luego realmente tenemos que entrar nosotros, ¿no? Sabéis que en la meditación pues, hay 2 o 3 anclajes fundamentales, es decir, que lo que tenemos que hacer en la meditación es poner la atención en 2 o 3 puntos. Digo 2 porque 2 son casi obligatorios para todas las tradiciones meditativas y en cambio el tercero es más opcional dependiendo de qué tradición o de qué escuela, ¿no? Entonces, esos puntos son, esos anclajes son el cuerpo, la mente y el espíritu. El cuerpo, la atención en un punto del cuerpo. Yo os voy a invitar ahora, cuando lo hagamos, a tener la atención en el centro de la palma de nuestras manos, en este lugar. Vamos a ver cómo. Un segundo punto es la respiración. Ponemos la respiración en ese punto del cuerpo. Y un tercer anclaje que no vamos a practicar en esta meditación sería el mantra o palabra sagrada. Entonces, meditar es poner tu atención por medio de la respiración en un punto de tu cuerpo y recitar amorosamente una palabra sagrada, ¿no? Bueno, os invito a que nos colocamos en ángulo recto las piernas, procuramos tener la espalda erguida, para lo cual, como sabéis, ayuda a echar los hombros hacia atrás y hacia abajo, metemos ligeramente el mentón, un hilo invisible tira de la coronilla hacia arriba y hacia atrás también, y colocamos las manos, porque este es lo específico de esta práctica, a la altura del pecho, a la altura del corazón, separadas una de otra unos 10, 15, 20 centímetros máximo. Cerramos los ojos y sencillamente vamos siguiendo las indicaciones que yo os vaya dando. Toma una respiración profunda. Abre tus oídos. Registra todos los sonidos que seas capaz. Escucha el silencio, los sonidos del silencio. Y comenzamos. Pon tu atención en tus manos. Pon tu atención ahora en las palmas de tus manos, solo en las palmas de tus manos.
Pon tu atención ahora en el centro de las palmas de tus manos. En el centro de las palmas de tus manos. Ahora te invito a que pongas tu atención en ese cordón de energía, invisible pero sensible, que une los centros de las palmas de tus manos. Entre un centro de la palma de tu mano y el otro hay un cordón de energía, invisible pero sensible. Pon tu atención ahí. Quizás puedas sentir la temperatura, un cierto hormigueo. Ahora te voy a invitar a que pongas tu atención en el centro de ese cordón de energía. Por tanto, justo en el centro, entre una palma de tu mano y la otra. Y que ese punto central de ese cordón de energía, tomes la respiración, tomes el aire de ahí y al expirar envíes el aire a ese punto. De esta manera tendrás ya unidos dos focos de atención, dos anclajes, la respiración y el cuerpo. Sin perder ese punto de atención, el centro del cordón de energía entre una mano y la otra, sin perderlo, te invito a que pongas tu atención ahora en tu corazón, en el órgano físico del corazón. Que interiormente mires tu corazón.
Vamos a dar un paso importante ahora en esta meditación guiada. Te invito a que sitúes imaginariamente tu corazón entre las palmas de tus manos, que coloques con tu imaginación tu corazón entre tus manos. Y que te preguntes si eres capaz de escuchar los latidos de tu corazón en el centro de las palmas de tus manos. No te preocupes si no lo escuchas, es un proceso. Mira a ver si puedes escuchar el latido de tu corazón en el centro de las palmas de tus manos. Mira a ver si en ese escenario que has creado entre tus manos, donde has situado tu corazón, puedes sentir, puedes escuchar el ritmo cardiorrespiratorio, es decir, la estela de la respiración que viene y va, y la estela de los latidos. Ambas estelas se entreveran en ese escenario, van buscando su configuración propia. Respiración y latidos al mismo tiempo entre tus manos. Y ahora te voy a pedir un nuevo ejercicio de imaginación, igual que tienes tu corazón entre tus manos, imaginariamente. Imagina que hay unas grandes manos divinas que te rodean a ti. Igual que tú custodias tu corazón, tú eres custodiado por el misterio de lo invisible. Siente el calor en todo tu cuerpo, al igual que el calor en tus manos. Y siente cómo todo tú eres un latido y por tanto vida en las manos de Dios.
Estás atento al ritmo cardiorrespiratorio y, por tanto, a la vida biológica, que es la puerta de la vida con mayúscula. Si estás en la percepción, estás en la puerta de la contemplación. Muy lentamente, sin ninguna prisa, vas aproximando una mano a la otra, una palma de la mano a la otra, muy lentamente, como jugando con la energía que has recogido. Y sin prisa, cuando finalmente se rozan y se tocan, te vas inclinando despacio, sentado como estás, en señal de respeto y agradecimiento. Puedes abrir los ojos. El poder de las manos para el recogimiento, ¿no? ¿Qué tal estáis? A vosotros. Me gustaría pedir a los técnicos que si pueden poner un poco más de luz en la sala, en el patio de butacas, para que yo pueda veros la cara, y a lo mejor un poquito menos en esto que me va directamente a los ojos, si es posible. Lo agradeceré, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Me veis bien, ¿no? Sí. No, si se oye mal. ¿Se oye mal? Pues estamos fastidiados. ¿Podemos poner más luz en la sala del patio de butacas? Esto es mucho mejor. Vale. Bueno. Nosotros somos la luz del mundo. En el camino hacia la luz hay un punto de partida, un punto de inflexión y un punto de llegada. Me gustaría hablaros del punto de partida y del punto de inflexión, porque el punto de llegada yo no lo conozco todavía, así que lo que podría decir no tendría ninguna autoridad, pero sí un punto de partida y un punto de inflexión, ¿no? En el camino hacia la luz que somos. Para hablar del punto de partida voy a remitirme a una experiencia que le he contado en alguna ocasión, que yo tuve en torno a los 41 años, por tanto hace 17 años, que para mí fue ese momento donde empezó más o menos, donde yo sitúo de manera emblemática el comienzo de mi práctica de meditación, hace 17 años. Evidentemente ya tenía un interés espiritual anterior, prácticamente desde que era jovencito, desde que era adolescente, pero realmente lo que es la meditación de silenciamiento, es decir, de vaciamiento, yo no empecé a practicarla hasta más o menos los 40 años, ¿no? En aquella ocasión, pues yo estaba sentado en un zafu, en un cojín de meditación, estaba en un monasterio budista en Holanda, y después de un año más o menos de práctica individual, por fin iba a ser recibido por un maestro zen, que se llama, porque todavía está en activo, se llama Anton Tenkei Roshi. Fue mi primer maestro. Y entonces por fin iba a ser recibido. Yo había preparado ese encuentro con mucho cariño porque era muy importante para mí. Tenía un montón de preguntas que me había escrito en un papelito
y finalmente estaba ahí sentado a punto de ser llamado, ¿no? Estaba un poquito nervioso y me preocupaban dos cosas. Una primera cosa era si yo iba a escuchar las campanillas con las que se me iba a avisar de que podía entrar en el Doksan, que es la llamada entrevista en el mundo del Zen, ¿no?, con el maestro. Y estaba preocupado porque aquel día llovía a cántaros y yo estaba en el monasterio y el maestro te recibía en una especie de cabaña que estaba en el jardín. Entonces yo digo, ¿seré capaz de escuchar con esta lluvia torrencial? Y luego tenía una segunda preocupación y era que, como estaba lloviendo, pues yo digo, voy a llegar a la cabaña con los pies sucios, bien embarrados, ¿no? Y no sé cómo presentarme con los pies sucios, ¿no? Fueron preocupaciones en vano, porque la campanilla sí que la oí, salí disparado después de tocar también yo mi campanilla. Efectivamente llegué con los pies embarrados, pero había allí un monje, un discípulo que me enjugó los pies y me limpió y por tanto pues ya pude entrar, ¿no?, en la salita donde estaba este hombre y me quedé mudo, literalmente, porque no me lo esperaba encontrármelo en una especie de podium, una tarima, ¿no?, o sea, sentado en perfecta posición de loto con todos los ropajes budistas que se ponen para este tipo de rito o de encuentro, ¿no? Entonces me quedé tan bloqueado que todo lo que yo tenía preparado se me fue y lo único que fue capaz de decir en aquel momento fue, la conversación era en inglés, ¿no?, fue I don't know what I'm doing here. No sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? Porque, no sé, o sea, me parecía como una escena de película, ¿no? O sea, y entonces él me dijo algo que me parece que puede ser un buen pórtico para esta exposición. Me dijo, I don't know what I'm doing here, no sé qué estoy haciendo aquí, puede ser un buen punto de partida. Y creo francamente que dio en el clavo. O sea, creo que el punto de partida para la aventura espiritual es el no saber. El no saber. O sea, el confesar que uno no sabe. En muchos retiros los empiezo con un cuento zen que dice, el discípulo le pregunta al maestro, ¿dónde está la iluminación? Y el maestro le responde, en la pregunta. Es decir, que nosotros queremos respuestas para domesticar la realidad, pero que realmente el camino espiritual pasa cuando dejamos de querer domesticar la realidad y, aunque algunos dicen que esto es estoicismo, convivimos serena y alegremente con la pregunta. O sea, ¿no creéis que es tan fácil instalarse en el no saber? Que es tanto como decir en tener una actitud permanentemente discipular. Porque no sabes, ¿no? En el cristianismo no se habla de no saber, sino se habla de no tener, pero en última instancia es lo mismo, ¿eh? Un joven le dice al maestro, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Y este le responde, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Es decir, ve, haz vacío. Vacío material o vacío mental, pero en cualquier caso ausencia de seguridad, salir de la zona de confort que decimos hoy. O sea, el punto de partida es este. No es fácil con 40 años y supongo que más con 50 o con 60 estar en el no saber, ¿no? Y luego también hay un punto de inflexión que os decía antes, ¿no?, que para mí tuvo lugar pues unos 8 o 9 o 10 años después de este punto de partida, ¿no? Y fue cuando yo me encontré con mi maestro Franz Jalix, que antes lo han mencionado en la presentación, pero para entender lo que supuso este encuentro para mí, quiero contaros una anécdota que dicen que es verídica, que le pasaba a Oscar Wilde, el famoso escritor. Oscar Wilde decía que tenía las mejores ideas por la noche, que se le ocurrían siempre cuando estaba dormido. Entonces dijo que tomó la costumbre de poner una libreta en su mesita de noche para apuntarse las ideas, ¿no?, que se le ocurrían, ¿no?, por la noche. Entonces, una mañana se despertó muy contento porque sabía que esa noche había tenido una idea grande, una idea muy buena para algún libro suyo, ¿no?, y que le había apuntado. Entonces,
pues efectivamente se incorporó, tomó la libreta y leyó lo que había escrito de madrugada, entre sueños, ¿no? Y leyó lo siguiente: chico encuentra chica. Es que Oscar Wilde era un iluminado, ¿eh? Bueno, pues a mí con Yalix me pasó un poco parecido. Es decir, yo fui recibido en el 2013 por él durante 12 días, todos los días. Me recibió personalmente, a veces una entrevista cortita de 5 o 10 minutos, a veces larga, de media hora, 1 hora, incluso en alguna ocasión me dedicó hasta 2 horas largas, ¿no? Es decir, que realmente se portó conmigo con una deferencia y una atención extraordinaria, ¿no? Y entonces yo tomaba nota, al acabar los encuentros, de todo lo que me había dicho, porque me parecía muy luminoso. Me parecía realmente espectacular, ¿no? Pero me dije a mí mismo que no iba a leer esas notas hasta que llegase a Madrid, ¿no? Este estaba en Centro Europa, ¿no? En Alemania. Y entonces, bueno, pues días después, efectivamente, llegué a Madrid, llegué a mi casa, saqué mi cuaderno de notas de Jálix y me encontré con chico encuentra chica. Es decir, me encontré con que lo que había escrito no era particularmente luminoso. Y sin embargo, cuando yo estaba ante él, me había impactado un montón. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que es muy importante la información correcta, pero también es muy importante, porque si no la información correcta por sí misma no es nada, ¿no?, que esa información esté integrada. O sea, que sea carne de tu carne, o que la hagas tuya, ¿no? O sea, entonces, cuando yo recibí esa información, no la recibí neutra, sino que la recibí integrada en su persona, ¿no? Y entonces comprendí que en mi encuentro con él se había producido lo que en la espiritualidad se conoce como una transmisión de maestro a discípulo, ¿no? Y esta transmisión en algunas tradiciones está más o menos ritualizada, ¿no?, pero en otras pues, se produce de manera espontánea. Y se había producido una transmisión, ¿no?, que me hizo justamente entrar en este punto de inflexión, ¿no? ¿Y en qué consiste este punto de inflexión? Pues os lo voy a contar con una imagen que me gustaría que fuera la imagen reina de esta exposición, ¿no?, porque todo se articula desde aquí, desde esta imagen. Y es la imagen de la puerta, O sea, todos nosotros buscamos una puerta. Los creyentes decimos que es la puerta para ir hacia Dios, los no creyentes, pues la puerta para ir al ser, con mayúscula, o la plenitud, la felicidad, podemos ponerle distintas palabras, no importa, ¿no? Pero buscamos una puerta, a veces de maneras muy directas y muy explícitas, a veces de maneras más tortuosas y más extrañas, pero todos buscamos, ¿no? Todos buscamos, ¿no? Y de hecho, muchos de nosotros nos hemos definido, y algunos se siguen definiendo, como buscadores. ¿Buscadores de qué? De esa puerta por la que entrar a la vida con mayúscula, ¿no? Pues yo estuve buscando esa puerta durante muchos años, ¿no?, prácticamente desde que era adolescente, ¿no?, hasta que en torno a los 40, 41, como os he dicho antes, la encontré, ¿no? Y era la puerta de la meditación, ¿no? Ese fue el punto de partida, encontrar la puerta. Y luego estuve mucho tiempo, yo diría que prácticamente una década, dando golpes a la puerta, diciendo, ¿cómo coño se entra? Porque no había manera. O sea, no había manera. O sea, yo miraba por la rendijilla de abajo, buscaba si había algún atajo, cogía un mazo, en fin, todo tipo de estrategias para traspasar esa puerta, porque sabía que al otro lado estaba lo que yo estaba buscando. Evidentemente, este lenguaje es metafórico, pero es que lo de la puerta es una metáfora, es evidente, ¿no? Pero es que para hablar del camino interior no podemos hacerlo más que con metáforas. Es decir, el lenguaje de la mística es la poética. Poética y mística, experiencia y expresión van profundamente hermanadas, ¿no? Bueno, el caso es que yo no encontraba la manera de entrar, ¿no? Y ¿cuándo pude entrar? Lo digo con toda modestia porque yo creo que yo he entrado tras esa puerta, ¿no? ¿Cuándo pude entrar? Pues pude entrar cuando me saturé de sufrimiento. Es decir, cuando ya tenía demasiados chichones en la cabeza de darme golpetazos.
No sé, yo creo que esto es importante, o sea, es decir, que dejamos de sufrir cuando nos hemos saturado de sufrimiento. Es decir, cuando ya no podemos más. O sea, ya teníamos que decir, bueno, pues tiene que haber otro camino, ¿no? Y para mí llegó ese momento cuando yo me dije a mí mismo, pero me lo dije de verdad, está bien, no te abras si no quieres, pero yo de aquí no me muevo. O sea, yo me quedo aquí. Si se abre, pues genial, porque es lo que me gustaría. Pero si no se abre, mi vida habrá merecido la pena, aunque sea a la puerta, ¿no? Como el perro que está esperando a la puerta a su amo, ¿no? Yo me quedo. O sea, cuando lo dices de verdad, cuando dices, de acuerdo, vale, mi vida va a ser esto, esperar. Cuando lo dices de verdad, esa puerta se abre. Y para mí ese momento se produjo cuando yo me encontré con el maestro, con Jalix. Ya había tenido 2 maestros antes, pero este es el maestro, ¿no? O sea, encontrar un maestro es el regalo más inconmensurable que podéis imaginar. Los que os habéis encontrado lo sabéis. O sea, es solamente comparable a encontrar un gran amor. O sea, un gran amor no es simplemente una persona a la que tú quieres mucho, que te quiere mucho, sino una persona que te descubre lo que es amar. Y si amas a alguien de verdad, no puedes no amar todo. O sea, por tanto, encontrar un gran amor es encontrar la puerta del amor. O sea, y encontrar un maestro no es simplemente encontrar a alguien del que tú eres discípulo y del cual él es tu maestro, sino encontrar la puerta por la que tú te haces discípulo de todo. O sea, estás con actitud permanente de aprendizaje. Eso es lo que te da un maestro, ¿no? Y por eso ese para mí supuso el punto de inflexión de pasar la puerta, ¿no? Y entonces, este es un punto central de esta exposición. ¿Qué pasa cuando pasas esa puerta? Aquí voy a beber un poco de agua para crear un poco de expectación. Pues descubres algo que seguramente todos sabemos teóricamente, pero no vale saberlo teóricamente, tienes que saberlo experiencialmente. O sea, lo que descubres es que para ti ha sido esa puerta. Se llama Jesucristo, se llama Jalix, se llama la meditación. Para ti ha sido esa puerta, pero lo que descubres es que todo puede ser una puerta. O sea, que puede ser una puerta cosas muy banales, como un tazón de leche, o como una sábana colgada para que se seque, o el rostro de tu vecino en el ascensor. Todo puede ser una puerta. ¿Y qué significa que todo puede ser una puerta? O sea, que tú puedes entrar a la vida verdadera por cualquier lugar, ¿no? Pues lo que significa es que ya has dejado de absolutizar tu puerta. De acuerdo, yo he entrado al camino espiritual por la puerta de Cristo, pero no es la única. Puedes entrar por la puerta de tu vecino. Esto es extraordinario, o sea, esto es extraordinario, porque derriba de un plumazo a quien ha hecho esta experiencia cualquier tipo de pretensión de exclusividad, es decir, de fundamentalismo o de fanatismo. O sea, el fundamentalismo o el fanatismo se ve claramente que es una caricatura, porque es la absolutización de tu puerta. Y justamente lo que descubres cuando la pasas es que todo es una puerta. A ti te ha servido esa, pero a otro le sirve otra. Y por tanto, se inaugura en tu vida el verdadero respeto. Y sobre esto me gustaría hablar después. ¿Qué significa esto del verdadero respeto, ¿no? Que es tan raro, ¿no? Y quiero deciros una cosa más en torno a esto de la puerta, ¿no? O sea, y es que todo sea una puerta, significa, en última instancia, que no hay puerta. Que no hay puerta. O sea, si todo es una puerta, es que no hay puerta. O sea, que el acceso está abierto.
Por eso la principal colección de koans del mundo del Zen se llama la entrada sin puerta, que algunas traducciones traducen como puerta sin puerta, pero es la entrada sin puerta. O sea, esa es la cuestión, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, a mí me gustaría en esta exposición contaros en estos casi 20 años que llevo yo de práctica de meditativa, pues qué frutos me he ido encontrando, ¿no?, en mi vida, es decir, cómo he ido viviendo esta historia de la puerta, ¿no?, de estar al otro lado de la puerta, ¿no? Y me gustaría contároslo porque la sabiduría se verifica en la vida. Si no se verifica en la vida, no es sabiduría, es teoría, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Es decir, que si realmente emprendemos un camino espiritual, el campo de pruebas es nuestra propia biografía. Es en nuestra vida donde tenemos que ver los cambios. Y si no lo vemos ahí, hemos hecho un montaje. O sea, no sirve para nada, ¿no? O sea, entonces, me gustaría primero deciros que bastan pocos meses de práctica rigurosa, constante, diaria, de meditación, para que tú ya veas una serie de cambios, ¿no? Yo los primeros cambios que yo vi después de pocos meses, 3, 4, 5 meses de práctica diaria, y seguramente muchos de vosotros ya los estáis viviendo, ¿no?, pues fueron los siguientes. Primero, mayor amor a la naturaleza. Es decir, yo siempre he sido un urbanita, o sea, un tipo de Madrid que me gustaba la ciudad, ¿no? Y de pronto, a los 40, 41, 42, pues empezó a gustarme el campo. O sea, empecé a caminar, empecé a ir a la montaña, empecé a sentirme a gusto en la naturaleza, empecé a frecuentarla más. ¿Por qué? Porque fui descubriendo, aunque eso lo tematicé, lo reflexioné después, que estamos bien en la naturaleza porque somos naturaleza. O sea, la naturaleza es un espejo de nuestra realidad, por eso estamos bien ahí, porque eso es lo que somos naturaleza, ¿no? Entonces, este es un primerísimo fruto que seguramente muchos habéis sentido, ¿no? O sea, un segundo fruto es que te interesa más tu cuerpo. Es decir, yo había sido una rata de biblioteca, un hombre que no había hecho nunca gimnasia, ni siquiera de adolescente, jugar al fútbol. O sea, yo era un hombre de libros, o sea, me gustaba pues leer y escribir, ¿no? O sea, y de pronto pues te interesa tu cuerpo y empiezas a hacer gimnasia, empiezas a hacer yoga, ejercicio físico, estiramientos, tonificación, empiezas a cuidarte, ¿no? O sea, y esto para mí antes no formaba parte de mi día a día, ¿no? Y en tercer lugar, tu mirada empieza a estar más en el interior y menos en el exterior. Es decir, te interesa más lo que pasa dentro que lo que pasa afuera, ¿no? Es decir, no buscas tantos contactos o relaciones sociales o viajes o lecturas, que también, pero mucho menos, ¿no? O sea, porque te das cuenta de que menos es más. Esto lo digo en Biografía del Silencio, este pequeño ensayo que ha tenido tan buena acogida, ¿no? Digo que hasta los 40 yo pensaba que la vida era una suma, sumar, ¿no? Y que era así sumando relaciones, viajes, lecturas, como iba a construir mi personalidad, la personalidad como una construcción, ¿no? Y en cambio, a partir de esa etapa, comprendí que además de la suma estaba la resta, es decir, que podías también quitar, porque la personalidad no es una construcción, sino un descubrimiento. Tú vas quitando y que, por tanto, menos viajes, menos lecturas, menos relaciones, es mucho mejor para el descubrimiento de tu identidad. Fue a partir de ahí cuando empecé a viajar como un loco, por cierto. Esto lo veremos también como la contradicción es el criterio de lo real, ¿no? Es decir, que si somos contradictorios es que estamos vivos, que somos personas, ¿no? Esto lo decía Simone Weil. Bueno, entonces estos son los 3 primeros frutos que se ven con pocos meses de práctica, ¿no? Amor a la naturaleza, atención al propio cuerpo, interés por lo interior y por lo simple, por lo sencillo. Pero luego, si tú sigues, más o menos después de una década, a veces puede ser un poco menos, pero no hace falta que sea una década. Es que me acuerdo lo de la década, porque cuando yo conocí a este Anton Tenke Roshi,
me planteé, sinceramente, quedarme en el monasterio budista un tiempo, ¿no? Y él me dijo algo que entonces me sonó a una broma, pero que empiezo a pensar que tenía bastante razón el tío, ¿no? Y es que me dijo, si tú te quieres iluminar, calcula unos 20 años. Llevo 18. Pues a lo mejor no estaba tan desencaminado, ¿no? Bueno, pues más o menos después de una década empecé a ver estos frutos que os voy a contar, ¿no? Evidentemente lo cuento con toda modestia, pero también espero que con suficiente claridad, ¿no? O sea, el primer fruto precisamente es la claridad, el segundo, la humildad, el tercero, la valentía, el cuarto, la fecundidad y el quinto, la alegría, ¿no? Y gloso brevemente cada uno de ellos, ¿no? O sea, el primero, la claridad. O sea, ¿qué pasa después de unos cuantos años meditando? Pues sencillamente que ves las cosas más claras. Esto es algo que obedece o sea, que tiene una causa muy obvia, ¿no? Y es que normalmente tenemos la mente pues, con demasiadas ideas, con demasiados pensamientos, con demasiados sentimientos, demasiadas emociones, demasiado ruido, y por tanto no vemos claro. Pero si tú introduces la práctica diaria de ir vaciando, de ir quitando, de no ir poniendo la atención en eso, sino dejándolo pasar, pues ¿qué vas descubriendo? Que eres espaciosidad, que eres espacio, ¿no? Entonces, es como si tú tienes, no sé, este escenario lleno de objetos, ¿no? Y entonces pues, no puedes ni entrar porque está lleno, ¿no? Y empiezas a vaciarlo, ¿no? Empiezas a quitar pues, y entonces cuando empiezas a quitar, empiezas a distinguir, pues hay una planta, hay un cartel, hay una mesa, aquí hay una silla, empiezas a ver cuando hay menos, si hay tanto no puedes ver. Entonces, la claridad es una consecuencia del vacío, del vaciamiento, ¿no? Es decir, que cuando tienes menos, ves mejor, ¿no? Tú abres tu armario, si tienes 3 vestidos, pues ves 1, 2 y 3, me pongo este o el otro. Pero si tienes 200, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿No? Esto me decía una amiga del desierto, cuando hacíamos retiros en Batuecas, me decía, qué feliz para mí abrir mi armario y encontrarme solo con 2 vestidos, ¿no? Porque sé que uno u otro, o sea, no tengo que perder el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, primer fruto, la claridad, ¿no? Ves más claramente pues lo que hay, ¿no? Segundo fruto, precisamente porque ves más claro lo que hay, la humildad, es decir, también te ves a ti mismo más claro. Comprendes tu medida, ¿no? Aquí necesariamente pues, suelo contar el ejemplo de la mano, que no sé si lo conté también aquí la otra vez que estuve en Logroño, en el Foro de Espiritualidad, ¿no? Porque lo he contado muchas veces, ¿no? Y es, si esta mano tiene una herida, esta otra, de manera natural y espontánea, va en su ayuda y a nadie en su sano juicio se le ocurre decir, mano izquierda, qué generosa, qué altruista y qué solidaria eres que has ayudado a la derecha, sino que le ayuda de manera espontánea porque son un solo cuerpo, porque se saben un solo cuerpo. Pues esto que sucede en el cuerpo biológico, que una mano ayuda a la otra, porque se sabe en un solo cuerpo, esto pasa también en el cuerpo social en ocasiones. Si tú ves a tu hijo tirado en la cuneta, corres en su ayuda, no porque seas un padre o una madre muy virtuosa, muy solidaria o muy altruista, sino porque es tu hijo. Es decir, es tu familia, es decir, en última instancia, eres tú, ¿no? Sin embargo, si ves a un desconocido en la cuneta y no acudes, corriendo a ayudarle, no es porque seas un perverso polimorfo, una persona maligna, sino que no acudes porque no sabes que es tu familia, que eres tú. Es decir, que es un problema de ignorancia, no un problema de maldad, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de humildad? Porque lo que no sabemos es que nosotros, la persona, no se acaba, no se agota en nuestra individualidad, sino que estamos unidos a los demás, somos un cuerpo, ¿no? Entonces, ser un cuerpo te da humildad necesariamente, saberte cuerpo. El ojo no puede funcionar solo, el ojo tiene que funcionar con un cuerpo, el ombligo no va solo por el mundo, ¿no? Sino que va dentro de un... Y entonces eso te hace necesariamente humilde, ¿no? Y yo creo que este es un criterio para discernir la autenticidad de un verdadero maestro, que es necesariamente humilde, ¿no? Tercer fruto, la valentía. O sea, si tú sabes quién eres y eres humilde,
pues te atreves a serlo ante los demás con libertad. Eres valiente, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que ya no hay un divorcio entre lo de dentro y lo de fuera, sino que tú sencillamente expresas lo que eres. O sea, no tienes ese miedo paralizante que es la reputación, que nos paraliza, ¿no? Lo que pensan los demás, ¿no? O sea, eso es lo que nos impide tantas veces vivir, ¿no? Uno de los ritos en el mundo católico es lo que se llama la exposición del Santísimo. Bueno, pues eso es lo que estamos llamados nosotros a exponer nuestro propio Santísimo, lo que somos, ¿no? O sea, correr el riesgo del rechazo, el riesgo del ridículo, el riesgo de la aceptación, porque solamente corriendo ese riesgo comprendes que tú eres con independencia de lo que piensen los demás de ti. Cuando tú comprendes esto, empieza la libertad. Empieza la libertad, ¿no? O sea, es decir, que el deseo de ser valorado, apreciado, querido, tantas veces nos impide ser nosotros mismos, porque pesa más eso otro, ¿no? Entonces, esto es un fruto, o sea, que te atreves a vivir sinceramente, es decir, a decir lo que piensas, y a vivir auténticamente, es decir, a actuar como eres. Si les gusta, genial, y si no les gusta, pues también genial. O sea, es evidente que no puedes gustar a todo el mundo, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, cuarto fruto, junto a la valentía, o precisamente porque eres valiente y actúas, eres fecundo, es decir, das frutos, ¿no? O sea, aquí siempre yo suelo decir, ¿cuándo un manzano sabe que es feliz? Un manzano sabe que es feliz cuando da manzanas y la gente come de esas manzanas. Entonces, ¿cuándo somos nosotros felices? Cuando damos manzanas, es decir, cuando la gente come de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros realizamos, de nuestra vida, ¿no? Es decir, que la felicidad tiene que ver profundamente con la fecundidad, con de alguna forma dar de comer a los otros, ¿no? O sea, el sentido de la vida es dar de comer a los otros, ¿no? Que los otros coman de lo que nosotros pues, estamos realizando, ¿no? O sea, y por último, si tú vives así, si tu vida es fecunda, ¿no? Pues entonces está el don de la alegría, ¿no? De la alegría existencial. ¿Qué consiste esta alegría existencial? Pues consiste en que empiezas a ser aquello que estabas llamado a ser. En que empieza a no haber divorcio entre tu historia y tu destino, sino que historia y destino empiezan a darse la mano, ¿no? Empiezas a parecerte a lo que Dios había pensado para ti, ¿no? Y eso nos da una alegría increíble, ¿no? Porque estamos siendo realmente, ¿no? Y entonces, hasta aquí, y me queda lo último que contaros, o sea, hasta aquí, y digamos, los frutos después de aproximadamente una década de meditación. Claro, yo he seguido meditando, llevo ya otros 8 años más, ¿no? Y entonces he percibido algunos otros frutos que os quiero contar de esta segunda década, ¿no? Que son estos mismos que acabo de contaros, pero profundizados, ¿no? Entonces, ya no hablo simplemente de claridad, sino de luminosidad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que donde se arroja la luz, nosotros somos la luz, donde se arroja la luz no es solamente en tu vida, en lo que tú tienes que hacer o dejar de hacer, ¿no? Sino se arroja la luz en la naturaleza y en las personas y en la palabra, ¿no? Ahora diré en qué sentido. Es decir, que ves con luminosidad primero la naturaleza. Y quizás habéis vivido también esto que os voy a contar, ¿no? Que de pronto estás en el campo, o estás en el parque, o estás ante las plantas de tu casa, como me pasó a mí antes de ayer, ¿no? Y las ves como revestidas de un resplandor o de una luminosidad muy especiales. O sea, las ves más bonitas que nunca. Estas tres cosas, luz en la naturaleza, luz en las personas y luz en la palabra, son justamente los frutos que cuenta el peregrino ruso en su famoso libro, ¿no?, de relatos de un peregrino ruso, ¿no? Es decir, que de pronto la naturaleza está como brillante, ¿no? Os prometo que esto me pasó hace 2 días,
¿no? En mi casa tengo en la parte de arriba un lavabo con unas plantas, eran como a las 5 o 6 de la tarde, y yo vi esas plantas más bonitas que nunca. O sea, tanto que dije, voy a hacer una foto, porque esto no se lo va a creer nadie cuando diga lo bonitas que son, ¿no? O sea, es decir, que o sea, que de vez en cuando, por desgracia, no todos los días, ¿no? Pero de vez en cuando ves la naturaleza esplendorosa, ¿no? Además de esto, la luminosidad se verifica en las personas. O sea, de pronto, no siempre, ojalá fuese siempre, pero cada vez más a menudo, la gente te parece guapa. Joder, qué guapo es este señor, ¿no? O sea, quiero ser su amigo. Y lo que todavía es más alucinante, no solamente es que la gente te parece guapa con independencia de su edad, ¿eh? O sea, porque hay gente que de pronto muy ancianos también te parecen guapísimos, ¿no? O sea, lo más sorprendente de todo es que también tú les pareces guapos a ellos. Y además te lo dicen. Te dicen, te veo más guapo. Incluso te dicen, te veo más delgado. Cuando en absoluto es verdad, yo estoy engordando, joder. O sea, y yo creo que tienen razón. O sea, tienen razón porque yo he visto mis fotos de hace 20 años y no tiene comparación, joder. Bueno. Cuando yo escribí un libro que se llama El olvido de sí, que es sobre la vida de Carlos de Foucault, explorador del Sáhara y un santo increíble, ¿no? O sea, y entonces yo me preocupé de hacerme con un archivo fotográfico de su vida, ¿no? O sea, y luego puse en cada capítulo una foto de esa etapa de su vida y me sorprendí que efectivamente el camino espiritual había repujado sus facciones y realmente al principio pues, tiene la típica cara de adolescente más o menos, en fin, vanidoso y sensual y, en fin, todo lo que queráis, ¿no? O sea, y luego pues la cara se le va poniendo la cara de que al final parece Gandhi, ¿no? O sea, una cara muy transfigurada, ¿no? O sea, y bueno, no voy a seguir por esa vía, porque me llevaría muy lejos, ¿no? Bueno, además de las personas, se ilumina la palabra, el texto sagrado. El peregrino ruso lo dice, la palabra se abre. Es decir, que de pronto lees los textos sagrados y te quedas alucinado, porque te das cuenta de que hablan de ti. O sea, yo escribí este libro último que he publicado, se llama Biografía de la Luz, para contar esto. O sea, que yo llevaba 30 años de sacerdote y no me había enterado del Evangelio que yo supuestamente leía y predicaba a diario. O sea, de pronto empecé a entender que esto es un mapa de la conciencia. O sea, que te abre un horizonte insospechado, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? O sea, es alucinante. Y pues esto pasa, ¿no? O sea, a mí me pasó hace 4 o 5 años y por eso empecé a escribir este libro, ¿no? Que ahora he publicado, ¿no? Bueno, además de que la claridad se convierte en luminosidad, la humildad se convierte en espiritualidad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no solamente entiendes quién eres tú, sino entiendes mejor quién es Dios o quién es el Espíritu, ¿no? Y entonces ya te das cuenta de que no es una cuestión de creencia, sino una cuestión de experiencia. Y empiezas a sentir que Dios no es otro, sino que está dentro de ti. O sea, que se acaba un poco esta relación dual, ¿no? Y entra un tipo de relación diferente. O sea, que Dios se convierte en la menor de tus preocupaciones y en la única preocupación al mismo tiempo. En la menor de tus preocupaciones porque estás demasiado ocupado en la vida como para perder el tiempo en disquisiciones teológicas, ¿no? Y al mismo tiempo te das cuenta de que es que en la vida es donde se juega
todo lo que llamamos Dios, no en otro lugar, ¿no? O sea que ya no hay separación, ¿no? Entonces la gente que dice, yo es que no, pero si es que estamos unidos, somos eso, somos espíritu, ¿no? O sea, y esto supone un derrumbe muy importante de tu anterior configuración religiosa, ¿no? Un derrumbe por completo, ¿no? O sea, empieza algo nuevo, diferente, ¿no? Luego, ya no hablo solamente de valentía, este punto es muy bonito, ¿no? Es decir, de atreverte a ser quien tú eres, sino que hablo de coraje. O sea, la valentía es atreverte a ser quien tú eres. ¿Y qué es el coraje? El coraje es la valentía de dejar a los demás en paz. O sea, esto es la bomba. O sea, yo he tardado casi 55 años, pues es que de verdad, o sea, he sido súper lento. O sea, casi 55 años en dejar a los demás en paz. Es decir, en no tener pretensiones sobre ellos. Esta mañana de desayuno me decía un compañero, tú quieres llevar a la gente a tu redilio, no me fastidies. O sea, decir, yo no quiero llevar a nadie a ningún sitio. O sea, cada uno, ya tengo bastante con llevarme a mí mismo. Ya me cuesta lo mío como para llevar a los demás. O sea, tener el coraje de la no intervención y, por tanto, del verdadero respeto es algo bastante infrecuente. Es decir, que casi todos tenemos pretensiones sobre los demás. Pero cuando dejas de tenerlas, empieza la libertad. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué dejas de tenerlas? Porque te das cuenta de que tu campo de trabajo no es el otro, eres tú mismo. Y que si te trabajas a ti mismo, eso es lo mejor, con diferencia, que puedes hacer por los demás. No es que sea lo mejor porque así damos ejemplo, ¿no? Que no está mal dar ejemplo, ¿no? Sino porque somos uno. Y entonces lo que tú haces sobre ti redunda necesariamente en beneficio de todos. O sea, esto es como el tema de la no violencia de Gandhi, ¿no? La no intervención, que es lo que estoy diciendo ahora mismo, o sea, consiste en que no en que seamos indiferentes al destino ajeno, a mí me da igual los demás, no, sino que cuando vemos cosas en los demás, no tenemos que trabajar sobre ellos o en ellos, sino que hemos de trabajar en nosotros. O sea, no se trata de no hacer nada, sino de hacerlo en ti. Esta es la cuestión. Por eso, y hacerlo en uno mismo es mucho más difícil que hacerlo fuera. Hacerlo fuera lo expulsas y ya le he dicho lo que pienso, ya te quedas tan pancho. O sea, pero tú elabora eso dentro, ¿no? Ya verás cómo no te quedas tan pancho. Claro, o sea, otro día en Málaga yo lo decía así, o sea, a los demás podemos ignorarlos, utilizarlos o ayudarlos. Y las tres cosas, ignorarlos, utilizarlos o ayudarlos, están mal. No hay que hacer ninguna de esas cosas. O sea, cuando dejas a los demás en paz, empieza un mundo nuevo. O sea, empiezan los demás a no dejarte en paz a ti. Porque de verdad que si tienes pretensiones sobre los demás se alejan. Pero si no tienes pretensiones, viene todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser respetada. Y tenemos un instinto que nos hace captar de verdad cuando somos respetados y cuando no, cuando quieren algo de nosotros, ¿no? Decía mi maestro Jálix en un libro extraordinario que se llama Escuchar para ser, decía, es muy difícil ser amigo de un cura. Y tenía toda razón, porque los curas siempre pretenden que el otro se comprometa, o que vaya a la parroquia, o que comulgue, o que se confiese, o que haga algo, ¿no? O sea, no lo dejan en paz. No, es muy difícil ser amigo de un cura, ¿no? O sea, pues siempre tendrá pretensiones sobre ti, ¿no? Antes o después te echará el lazo, ¿no? Bueno, además de coraje, ya no solamente fecundidad, es decir, que das frutos, ¿no? El manzano da frutos, sino magnanimidad. Magnanimidad, esto es un paso que yo lo estoy empezando a dar, pero que todavía me queda lejos, pero
pero significa que no das frutos, sino que eres el fruto. Es decir, que no tienes que hacer cosas. Por tanto, ya se acabó de dar retiros y dar conferencias. O sea, no hay que hacer nada. O sea, no hace falta. O sea, no hace falta. O sea, eres fruto. Dicho cristianamente, eres Eucaristía. Puedes celebrarla o no, pero lo importante es que lo eres. ¿No? Eres pan para el mundo, ¿no? O sea, esto es lo que era Yalix. Y solamente con decirlo me emociono. O sea, Yalix estaba ahí sentadito y no hacía nada. No hacía nada. O sea, decía 4 chorradas, joder, o sea... Pero, no... Pero sin embargo, era decisivo que estuviera. O sea, realmente él entraba y todo cambiaba. O sea, no era ninguna mitificación, es que era así. O sea, porque era Eucaristía, era pan, era luz. O sea, ya lo había conseguido. O sea, yo quiero llegar a eso, o sea, llegar a sentarme y se acabó. O sea, así que la próxima vez que me invitéis, yo haré nada más esto, sentarme y fuera. Bueno, y el último, y voy a terminar, el último, ya no solamente alegría, este es un punto delicado, ya no solamente alegría, es decir, que tú empiezas a parecerte a lo que estabas llamado a ser, sino gozo. Es decir, gozo no solamente existencial, sino gozo ontológico, ¿no? O sea, sino que te das cuenta de que todo es lo que tiene que ser, que todo está bien, ¿no? O sea, que todo es perfecto y necesario, ¿no? Esto creo que solamente uno debe decirlo cuando ha recorrido todo este proceso, porque si no ha recorrido todo ese proceso, decirle a la gente todo está bien es un insulto. O sea, el otro día vi una obra de teatro extraordinaria que se llama Convertirás mi luto en danza, de una compañía muy pequeña en Madrid, y habla sobre el tema del cáncer, ¿no? O sea, es una obra maravillosa, maravillosa. Unos actores espléndidos. Entonces estaba una actriz muriéndose, ¿no? O sea, y aparece otra y le dice, todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de mentalidad. O sea, ¿qué puedes decir con una persona que te dice eso? Darle un par de bofetadas bien dadas, ¿no? O sea, no puedes decir eso a una persona que está muriéndose, o sea, porque eso es... Entonces, a una persona que está mal no le puedes decir todo está bien, lo que tú sabes es necesario, porque entonces eso no obedece a su experiencia y le estás haciendo una gran violencia, ni siquiera aunque tú lo sepas, ¿no? O sea, no hay que dar la información que no se nos pide. No merece la pena, al contrario, es contraproducente. Entonces, este es un asunto delicado, ¿no? O sea, todo está bien no significa sancionar la realidad, significa que esto que hay ahora es lo mejor para lo que tiene que haber. Es decir, que el presente no es presentismo, el presente está abierto al futuro. El presente contiene en sí mismo todas las posibilidades, ¿no? Y por eso lo sancionamos, porque está abierto, porque no está cerrado, ¿no? Pero bueno, eso nos llevaría muy lejos, pero es muy delicado y muy importante, ¿no? Bueno, concluyo. Todos estos frutos, ¿no? Que he resumido en 5 primera etapa, 5 después de la segunda década, tal, pues son muy bonitos, ¿no? O sea, y lo dejo, pues yo me apunto, ¿no? O sea, pero yo quiero terminar diciéndoos que hace no mucho tiempo, esto va a ser un jarro de agua fría, os lo advierto, que hace no mucho tiempo, hace 2 o 3 meses, tuve un problema familiar y yo, con todo este camino meditativo, con todas estas prácticas y con toda esta historia, perdí los papeles. Y me enfadé. Y se me desbocó la emocionalidad y todo eso, de todos estos frutos, nada. Así que no os hagáis ilusiones. No, o sea, es verdad que mi cabreo duró poco, ¿no? Duró como, no sé, como 5 minutos, ¿no? O sea, y luego me dije, no, tío, o sea, decir, vamos a ver, o sea, ¿quién está enfadado? ¿Por qué está enfadado? O sea, es decir, empieza a distanciarte, ¿no? O sea, que lo que tiene esto es que te permite distanciarte, pero la pata la has metido, ¿no? O sea, y lo malo de meter la pata no es que te embarres, sino que siembras cadáveres.
Eso es lo malo, ¿no? O sea, que haces daño a los demás, ¿no? Con esto, ¿qué quiero deciros? Quiero deciros que yo creo que ningún camino espiritual, que yo sepa, al menos, evita que te equivoques, que te puedas equivocar, ¿no? Todavía diría más, ¿no? O sea, el error es nuestro principal maestro. Es decir, que lo extraordinario no es que no te equivoques, sino que corriges pronto y aprendes, ¿no? O sea, corriges pronto y aprendes, ¿no? Yo siempre he sido un poco contrario a esta imagen que se nos han dado del maestro o del iluminado como alguien ecuánime, como alguien impasible, como más allá del bien y del mal, que pasa todo y no se inmuta, ¿no? A mí esta imagen nunca me ha gustado, porque yo nunca he visto a Jesús de Nazaret así, como alguien impasible, ecuánime, sino más bien le he visto como una persona muy apasionada, que precisamente no es indiferente al sufrimiento, sino que carga con el sufrimiento de los demás, ¿no? Entonces, más que el impasible, yo he hablado del apasionado, ¿no? El iluminado como el apasionado, el que vive pues, con verdadera pasión, es decir, pasividad y padecimiento, ¿no? Deja que la vida le toque y a veces le duele y lo lleva a él, ¿no? O sea, decir, y lo va redimiendo, lo va cambiando de signo, va transformando ese dolor en amor, ¿no? Es decir, que frente a la impasibilidad yo he propuesto siempre el apasionamiento, pero ahora, desde hace poco tiempo, yo diría incluso, no sé, 2 o 3 meses nada más, creo que hay un camino intermedio, ¿no? Una síntesis entre la impasibilidad y el apasionamiento, y yo lo llamo pasiones apacibles, que casi parece una contradicción y que por eso a lo mejor es verdad, ¿no? Es decir, que claro que estamos llamados a vivir apasionadamente, pero a vivir esas pasiones que nos toque vivir de manera apacible, ¿no? Sin perder la paz, ¿no? Dejando que nos toquen, pero sin perder la paz, ¿no? Concluyo con una frase de Confucio que decía, y que me encanta, ¿no? Me encanta. Decía, a los 50 años, que coincide exactamente con lo que yo vivía, a los 50 años, comprendí los decretos de la vida. Así que si tenéis menos de 50, todavía tenéis tiempo, ¿no? A los 50 comprendí los decretos de la vida. Y a los 60, que yo todavía no tengo, por cierto, comencé a practicarlos. Entonces me atrevo a completar a Confucio diciendo, bueno, pues quizás a los 70, ¿no? Esos frutos esos principios pueden empezar a dar frutos, ¿no? Cuando empiecen a darlos de verdad a los 70, me podéis llamar de nuevo y aquí estaré con vosotros con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Viva la madre que os parió! ¡Viva! Muchas gracias, Pablo, por compartir con nosotros tu sabiduría. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.